¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo, o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. Sociedad Civil, con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. En la 69.g, en el corazón una oficina, donde nadie gana al ajedrez y los adivinos adivinan, y los aladinos aladinan, y de propina, imagínate. Desde que tengo uso de razón, siempre he envidiado la posibilidad y la capacidad de los artistas para meterse en la piel de otros. Puede que sea porque soy propenso a probar nuevas experiencias, lo cual me ha aportado muchos buenos momentos y otros no tan buenos. O puede ser, más probablemente, porque no siempre me llevo bien con el tipo del espejo. Visto desde fuera, ese mudar de piel de vez en cuando, ese dejar de ser uno mismo para convertirse en otro que realmente nunca serás, resulta muy atractivo. Pero supongo que no hay que olvidar que cuando suena la claqueta y te vas de nuevo a casa, eres el mismo de siempre, con las manías, las aprensiones y los anhelos que dejaste en maquillaje por la mañana. Que el personaje que interpretas, como casi todo en el cine, no es más que una ficción. Hoy tengo la fortuna de tener conmigo, en el estudio de Sociedad Civil, a dos de los profesionales que hacen posible algo tan necesario como que, por un par de horas, los espectadores también dejemos en la puerta del cine aquello que nos angustia, para disfrutar de historias ajenas, con la iniquidad de saber que son ficción, de que disfrutemos del espectáculo que nos aporta y nos transporta a otras vidas, a otros tiempos y a otros lugares. Hoy han venido al estudio de Radio Intercontinental Manuel Ríos San Martín y Daniel Grao, director y coprotagonista de la película La huella del mal. Tenemos por delante, por tanto, una hora de entretenimiento y palomitas. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos John Anderson. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. Da clases de morbo mensalina. ¿Quieres disfrutar de la auténtica gastronomía suiza en Madrid? Ven a conocer el Chalet Suizo, el restaurante suizo más emblemático de España. Un chalet de los Alpes en el kilómetro 14 de la carretera de Burgos. Saborea sus especialidades con productos directamente importados de Suiza. Fondue de quesos y bourguignon, raclette. Sumérgete en una experiencia gastronómica única entre la tradición alpina y la energía de la capital de España. Disfruta de la exclusividad del chalet suizo, en un ambiente cálido y elegante, con grandes espacios para tus eventos. Conócenos y reserva mesa en nuestra página web www.restaurantechaletsuizo.com. Que no te lo cuenten, un pedazo de Suiza en Madrid, carretera de Burgos, kilómetro 14, el chalet suizo. Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid.
Manuel, Daniel, bienvenidos a Sociedad Civil. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Pues mira, ahora que escuchábamos a Sabina en la sintonía, yo preparé un proyecto de serie sobre la vida de Joaquín Sabina con Fernando León de Aranoa, con Ignacio del Moral, con Victoria de Alvera, y bueno, estuvimos con él, le entrevistamos un montón de veces. De hecho, no a raíz de eso, pero también en paralelo a eso, salió el documental de Fernando León de Aranoa, ese que ya se ha puesto en los cines y demás. Pero la serie, fíjate, una cosa que yo nunca he conseguido comprender, no la hemos vendido de momento. Una serie de 8 o 10 capítulos sobre la vida de Sabina, contada por Joaquín. Un material magnífico, vamos. Vamos, yo creo que sería la serie de más éxito que se puede hacer en este país ahora mismo, pero en fin, no sé qué va a pasar. Sí, y 8 capítulos o 10 dan para la vida de Sabina. Dan para Porque... Sabina. De hecho, solo eran sus primeros años. Sí, podía haber una segunda parte. Claro, ahí es a lo que voy, pues yo creo que este hombre da para, vamos, para tres temporadas. Sí da. Qué tío, la verdad no lo conozco personalmente y me encantaría, porque es una persona que... Es muy seductor, la verdad. Sí, o sea, sí. en persona, en directo, es muy... Le vimos muchas tardes, íbamos a su casa, además él te recibe en su casa y tal, y bueno, la verdad es que muy bien. A partir de las 6 de la tarde, eso sí. Una casa maravillosa tiene Preciosa que tener casa, ahí en el centro de Madrid. No vamos a decir dónde para que no le den la brasa. Eso es. Pues nada, como he dicho en la entradilla, Manuel y Daniel, vosotros sois los culpables, entre comillas, de algo tan importante como darle al público lo que está buscando cuando acude al cine, ¿no? Entretenimiento, distracción y, en fin, y olvidarte también un poquito de lo que tienes en la cabeza permanentemente. Por lo menos yo acudo al cine muchas veces con ese objetivo, que veo que es un objetivo difícil, aunque no lo parezca. Hombre, el otro día comentábamos así un poco de broma lo complicado que es hacer incluso una mala película. Sí, ¿no? Hacer una buena ya es ya increíble. eso ya es la leche. Como la tuya, claro. que la vi el otro día, por cierto, la vuestra. Muchas gracias. Pues sí. Y bueno, que se distraiga, por supuesto, que lo pase bien, pero también, oye, si le das algún argumento para que piense y charle con los amigos y le sugieres algún tema, como pasa en La huella del mal, yo creo que también está bien, ¿no? Que no salgas y olvides la película inmediatamente, sino que realmente salgas de la película encantado y te dé para tomarte unas cañas mientras conversas y charlas un poco sobre cosas que han pasado en la película y que te han planteado, ¿no? Sí, que no sea, digamos, un entretenimiento vacío, sin más, ¿no? claro, porque también está bien que haya alguno, sí, de pero vez en cuando, sí. Pero es verdad que al final, bueno, pues te hace reflexionar sobre cosas, pero también te quitas de la cabeza a lo mejor pues otras cosas que llevabas, como he dicho antes, cuando entras por la puerta del cine, ¿no? Que te las dejas fuera, que también hay que pensar que eso tiene mucho valor, que a eso ayuda mucho la sala del cine, también. Porque lo de estar en casa con el teléfono en la mano intentando ver una película, eso es muy complicado. Eso es horrible. Yo creo que haces el viaje realmente que desafortunadamente se está perdiendo en la sala del cine, ¿no? Sí, y fíjate que cada vez con las plataformas y las pantallas gigantes que ya tenemos en casa, parece que cada vez es más complicado ir a las salas. Pero fíjate, como ya hay muchas cosas que se hacen directamente para plataforma, las que se hacen para cine, vayamos a verlas al cine, porque para plataforma hay 200.000. Entonces, las que se hacen para cine, que son muchas menos, pues es por algo. Y cuando se hacen para cine es porque están pensadas para la pantalla grande. La fotografía, el sonido, todo está pensado para la pantalla grande. Sí, luego lo hablaremos, pero digamos el ambiente en el que está rodada la película, ahí en Atapuerca y tal, los paisajes increíbles, en el cine es la bomba. Lo ves en pequeñito y la historia está muy bien, es muy entretenida, pero lo ves en grande y... Claro, y tan bonito porque no es solo, digamos, el yacimiento, sino también toda la sierra de Atapuerca, los bosques, de Burgos, ese pueblecito que sale... donde se alojan tanto Daniel como Blanca, vamos, sus personajes en este caso, que también es muy bonito. No sé qué pueblo será, pero... Pues mira, es una cosa curiosa, porque los planos de lejos que se ve es Frías, pero cuando ellos caminan es Olite y Puente de la Reina. Ah, Olite. Sí, Olite y Puente de la Reina. O sea que es una mezcla de varios pueblos. Olite es el que tiene el castillo tan impresionante. Pero también, por eso cogimos también Olite, porque también Frías también tiene un castillo que es parecido, digamos. Sí. Oye, pues mira, qué curioso. Bueno, me imagino que esos son requerimientos del rodaje. Sí. Bueno, os cuento un poco. Hoy estamos aquí, evidentemente, para hablar de muchas cosas, pero principalmente para que también la gente conozca la película, La huella del mal, que acabáis de estrenar en salas el viernes pasado. Sí. Aunque ya habéis estado en el Festival de Málaga. ¿Y en algún otro festival?
Pues más que en algún otro festival, lo que habíamos hecho era un par de preestrenos. Uno fue una cosa curiosa, que fue un estreno secreto en Burgos, que no se decía qué película era. Qué gracia. Pero corrió la voz, porque claro, al ser Burgos, La huella del mar, corrió la voz y tal, y estuvo muy bien. Y luego sí que hicimos otro preestreno en Pamplona, porque habíamos rodado parte de la película en Navarra. Bien. Entonces en Pamplona fue espectacular, la verdad. El preestreno de Pamplona fue muy bien, muy bien. Y luego ya, pues ahora ya en todas las salas. Allá hay que buscarla, una sala cerca de tu casa y ala. Sí, porque además me has dicho que estáis en más de 150 salas. Sí, creo que en torno a 160 ahora mismo. Sí, hoy en redes he visto además que habéis hecho una recopilación de todas las salas de donde se puede ver en cada una de las ciudades y de las regiones de España. O sea que la gente que lo quiera ver es muy fácil, ¿eh? Entras en las redes sociales de La Huella del Mal y encontráis rápidamente, aunque luego nos lo van a contar, encontráis rápidamente dónde podéis ver la peli. Bueno, os comentaba que al margen de la peli, este programa normalmente tiene un carácter que nos gusta mantener, que es el de descubrir un poquito a la persona que hay detrás del invitado. Normalmente es verdad que hay un invitado, hoy sois dos. Entonces yo os quería preguntar de una forma un poco esquemática, ¿no? Tampoco vamos a contar aquí, en fin, toda la vida, eso es, pues que nos contéis un poquito, sobre todo para que también el público de alguna manera se sitúe, pues quiénes sois a todos los niveles, o sea, profesional y personal, en lo que se pueda, pues Manuel y Daniel. Y si os parece, empezamos por Manuel. ¿Te parece? Por supuesto. Venga. Pues soy Manuel Ríos San Martín y a veces empiezo a poner demasiadas cosas en mi currículum y ya no sé cuál resaltar. Porque empecé siendo guionista, luego pasé a ser director de series y de cine, luego pasé a ser escritor de novelas, así que bueno, hago un poco de todo, intento hacerlo todo medianamente bien y entonces bueno, yo qué sé, entre mis series quizá más conocidas, que es por lo que más me conoce el público, pues quizá siempre digo que escribí el capítulo 1 de Médico de Familia. Médico de Familia. Luego escribí también y fui productor ejecutivo de la serie Compañeros, Más que Amigos, Mis Adorables Vecinos. Hice un montón de series en una época en Globomedia, en los años 90, hice un montón de series. Un bombazo prácticamente todas. Sí, la verdad es que fue una locura todas. Y luego ya, más adelante, entré en una productora que se llamaba Boca a Boca y también hice muchas miniseries, Rescatando a Sara, una biografía de Rafael, del cantante, una sobre la detención del solitario, otra sobre los niños robados. Sí, o sea que ahí también más de una de esas, casi todas las he visto. Sí, yo soy muy de series. No, fueron bien la mayoría de audiencia. Y luego hice una en la que coincidí por primera vez con Daniel, que se llamó Sin Identidad, que también fue muy bien. También la he visto. Que es curioso porque fue muy bien en España, pero todavía fue mejor en Italia. Fíjate. Una cosa de estas sorprendentes. Megan Montaner, que era también una pareja que hacía en la serie, es muy famosa en Italia también, ¿no? Sí. Entonces la serie se vio en Italia, se vio mucho en Italia. Y luego, bueno, pues también ahí empecé a escribir novelas, fue cuando empecé a escribir. Tengo 4. La huella del mal es una de ellas, pero tengo otras, El horror del miedo, Donde haya tinieblas, bueno, Círculos, hace que tengo ya unas cuantas novelas. Y ahora he vuelto otra vez más al audiovisual. Hice se estrenó una serie hace relativamente poco, se llama Operación Barro Inglés, donde coincidía con Aria Bedmar, que también está en la película. Sí, Aria. Eso es. Y ahora, pues la película La huella del mal, que es lo último y que es lo que estamos. O sea que en tu tarjeta a ti no te cabe no sé qué poner. A veces me preguntan, ¿tú qué te consideras? Y yo suelo decir guionista porque fue lo primero. Ajá. Pero también depende un poco del ámbito en el que esté, ¿no? Claro, hombre del Renacimiento. Eso no. Manuel Ríos San Martín, hombre del Renacimiento. Sí, tú eres un poco como esto, pues eso, un hombre del Renacimiento, que te dedicas a todo, ¿eh? Aunque enamorado de la prehistoria. Enamorado de la prehistoria. Daniel, acabo de descubrir una cosa, ahora, o recordar al menos, que a lo mejor, bueno, no sé si será determinante, esto no lo traía yo pensado, pero, joder, Megan Montaner, Blanca Suárez, tú te rodeas bien, o sea... No me puedo quejar. Decir, o sea, tú es determinante a la hora de elegir Verónica un papel. Sánchez también, Verónica Sánchez, ¿quién te va a acompañar? Una actriz estupenda. Porque... No lo exijo en el guión, ¿eh? No. Me viene dado. Vale. Pero vamos a dejarlo claro para que no haya malentendidos, sobre todo donde no deba haberlos. No. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco. Bueno, yo hago muchas menos cosas. Como casi Daniel todos. Grau, actor. Y de hecho no sé si sabría hacer otra cosa. Incluso dentro del gremio, que a veces me dicen, ¿ya has pensado en dirigir? Y escribes y tal, y me parece todo dificilísimo. Y conforme más experiencia tengo como actor, más difícil me parece lo mío y lo otro, ¿no? Pero bueno, yo soy de Barcelona, el proyecto de alguna manera que me trajo a Madrid, bueno, el primero de todos fue una serie diaria en 4
cuando se hacían, que se llamaba Amistades Peligrosas. Sí. De ahí salté al tiempo a mi primer protagonista en televisión, que fue Acusados, con Blanca Portillo, lo cual también me abrió la puerta en el teatro, porque la primera obra de teatro que hice en el Matadero fue La Avería, que dirigió y produjo la propia Blanca Portillo, y desde entonces súper amigos, y la quiero un montón. Y nada, y pues de serie en serie, pues llevo ya aquí mi vida. Mis hijos han nacido aquí, llevo pues como 17 años trabajando y viviendo aquí en Madrid. Y es verdad, nos conocimos en Sin Identidad. Él en ese momento dirigía el director argumental. Entonces vino algún día por rodaje y demás, nos conocimos, nos pasamos nuestros twitters y demás. Y a partir de ahí pues me fue enviando sus novelas, ¿no? Cuando ya empezó a escribir y demás. Y yo cuento siempre esta anécdota porque me parece muy bonita, que en La Huella del Mal pues me pone, si algún día esto se llevara a la ficción, creo que serías un estupendo Daniel Velarde, que es el protagonista. Y yo me lo tomé como un cumplido, pues mira qué bonito, pero no me habló de ningún plan. Y 4 años después, pues me llamó y me dijo, ¿te acuerdas aquello que te escribí? Pues vamos a hacer la peli. ¿Te apuntas? Y ahí me envió el guión. Sí, claro, hablamos del 2019. Yo le mandé el libro en 2019, claro. Sí. O sea, que ha pasado un tiempo y mira. Y no había pensado en otros protagonistas, ¿eh? Lo de Blanca surgió después y no sé por qué. A veces te viene una imagen a la cabeza, quizá porque habíamos hecho Sin Identidad hacía poco, no sé. Hombre, la verdad que yo entiendo, y esto también lo tenía pensado para otro momento, pero ya que me das el pie, entiendo que haber tenido la posibilidad de llevar tu propia obra al cine, con todo lo que ello implica, la elección de casting, etcétera y tal, pues oye, también es una oportunidad buenísima, ¿no? Ponerle, digamos, la cara a ese personaje que tú has hecho en tu cabeza. No, para mí ha sido divertidísimo, interesantísimo. Y fíjate, hay una cosa, el otro día me preguntaban, y yo creo que la película ha crecido según la hemos ido haciendo. O sea, es decir, no ya comparando con la novela, sino con el guión, ¿no? O sea, tú escribes un guión y te imaginas la película en tu cabeza, pero luego, cuando vas viendo el proceso, a veces no llegas y a veces te pasas. Y aquí la película ha quedado mejor de lo que yo nunca había esperado. Ha quedado mejor, primero, porque creo que la elección de actores ha sido muy buena. Creo que han aportado muchísimo a sus personajes. Pero creo que luego las localizaciones de Atapuerca y del bosque y de todo han fotografiado mucho más impactantes de lo que yo me imaginaba, porque el director de fotografía ha hecho un trabajo estupendo, la directora de arte, o sea, el músico, o sea, todo ha crecido para que el proyecto sea más y mejor de lo que yo preveía cuando empezábamos. Sí, porque fíjate, como lector y como espectador, te hablo de mí, yo leo mucho, y también me gusta mucho el cine, ¿no? Pero suelo evitar, y te lo digo en confianza, ver las películas de los libros que me han gustado mucho. Suelo evitarlo. No era el caso porque tengo que confesar que tu libro no lo había leído. Menos mal, si no, igual no estábamos haciendo la entrevista. No lo había leído, me ha encantado la peli, pero claro, es por así decir, una película con una particularidad que es la que hemos hablado, que al final tú eres el escritor del libro, tú has adaptado, entiendo, el guión con Victoria de Alvera, con una compañera, claro, y tú has llevado toda la parte, digamos, de grabación del film, como te he dicho, el casting, todo. Y al final ha habido más escritores que han llevado sus propias novelas al cine, Michael Crichton, Elia Kazan, Jodorowsky, creo. O sea, tengo una lista por ahí y al final eran más de las que parecía. Yo también pensé, digo, uy, esto soy yo, el primero. Y un amigo mío, Noel Ceballos, un periodista cultural, me mandó una lista y en España Ray Lóriga, creo que también. O sea, había, no sé si había más de los que parecía. Claro, entonces como escritor estás satisfecho de la adaptación del libro al cine. Mira, la verdad es que sí. Te pongo un ejemplo. Y es que cuando acabé de escribir el guión, lo cogió mi mujer y se lo leyó. Y llegó corriendo y me dijo, oye, el guión me ha gustado más que la novela. Y al principio me enfadé un poco. Digo, oye, capulla, como que hagas... Pero luego dije, bueno, teniendo en cuenta que ahora me toca esto, no me parece mal que le haya gustado más. Sí, bueno, cuando se trata de tu mujer nunca sabes lo que es un piropo y lo que es una agresión. No, pero bueno, sí, está bien. En este caso te entiendo. No, es que claro, ahora sería un problema que no estuvieras contento con la adaptación porque no tienes como regañar a un director, eso es para echarle la bronca. Porque al final es verdad. Pero mira, los lectores que ya muchos evidentemente han ido al cine y me están escribiendo, todavía no he encontrado uno que me diga que mal. O sea, todos
La verdad es que todos me están diciendo, muy bien, que bien has elegido los personajes. Es que cuando me los imaginaba tenían que ser alguien así y tal. O sea, que decir, de momento, muy bien. Yo, en este caso, invertiré el proceso y ahora me leeré el libro. La novela. Ahora me leeré el que libro. te aviso que ha saltado los superventas. Con todo esto de la película es curioso, Ya. pero la novela ha vuelto a entrar en listas de ventas en Amazon, de thriller. O sea, es curioso, ¿no? Cómo produce un efecto... ¿Y eso quiere decir que le ha subido el precio? No, se ha hecho al revés, se ha hecho una edición un poco más barata de en bolsillo, que está muy bien, muy bonita, una edición que está a 7 y pico euros, o sea, muy barata. Bien, no es que la cosa está... No, se ha hecho una edición muy bonita y está funcionando increíblemente bien. Genial, pues me alegro Yo creo que lo muchísimo. bueno también, perdón, de Sí, Manuel, ya que toca tantos palos, precisamente era eso, que era muy consciente que era otro lenguaje. Ya desde o sea, tú te lees el libro, es la misma historia, pero la adaptación al guión ya está muy bien. O sea, entiendo a su mujer. Sí. no porque esté mejor, es que como formato guión que va a ser rodado, está muy bien sintetizado, está muy bien, va enseguida a la acción de los personajes, y luego, como también sabe de audiovisual, dirige y demás, quiero decir que ese hecho hace que se pueda faltar el respeto en el buen sentido y no se quede con... Y hay tramas que a lo mejor en el libro, o historias que estaban muy bien contadas, descritas y demás, pero que en la película hubieran frenado la acción, ¿no? O sea, que creo que en ese sentido sabía muy bien que ahora tocaba otra cosa, ¿no? Sí, por así decir, también juega con la ventaja de que, como tú has dicho, ya de por sí es guionista. Claro. O sea, es escritor, es guionista. Claro, en fin. cuando hay gente, a veces se sorprenden, pero has dirigido tu propia novela, y digo, bueno, es que yo fui director antes que escritor. Claro, ¿no? O sea, que el proceso ha sido un poco el inverso. Claro, al final es un poco, en fin, son formas distintas, pero al final es contar una historia, Sí. Y tú te has movido en todos los ámbitos. Mira, fíjate que en ese sentido me estaba acordando ahora que tuve aquí en el programa a Antonio Mercero, Anda. que también sabes que derivan de Sí, del sí. guionismo, ¿no? Sí, y ahora sí, están sí. con los temas estos de la escritura. Y bueno, O sea, pues la no, verdad- no les va mal. No les va mal, no les va mal, la verdad, no les va mal. Con Y Carmen Mola. ¿Ves? Y sin embargo él, y lo digo aquí ahora que no nos oye nadie, bueno, espero que nos oiga gente, que no estaba muy contento con el paso a la pantalla de La novia gitana. Bueno, porque no lo han querido hacer ellos, claro. Entonces, yo sin embargo vi La novia gitana, o sea, la versión audiovisual, y por ejemplo la segunda temporada me gustó bastante. Sí. O sea, es decir, que vista desde fuera, a lo mejor yo la segunda novela no la había leído, ¿eh? Y vista desde fuera, a mí me gustó la segunda temporada, por ejemplo. Entonces dices, bueno, es tan difícil saber. Sí, bueno, yo ahora estoy devorando la cuarta de esta serie Fíjate. de La novia gitana, y luego después me voy a leer Bien, la bien. huella del mal, evidentemente. Bueno, era tu segunda novela en este caso. La primera fue Sí, Círculos. esta era la si no me segunda, equivoco, sí. Y ahora tienes otra que has sacado Tengo recientemente. otras dos, Donde haya tinieblas, y la última, El olor del miedo. eso Ajá. es. Y El olor del miedo la has sacado hace muy poquito. Sí, hace un año más o menos. Ujú. Sí, Bueno, sí, pues sí. oye, que habrá que leerlo. Hombre. ¿Son Claro. tipo serie también como las de...? No, Cada una son tiene un independientes. O protagonista sea, sí que diferente. todas son policíacos, Ajá. y todas tienen también un cierto tema de fondo, como aquí la prehistoria, pero no tienen continuidad. O sea, no son los mismos personajes, las historias son autoconclusivas, terminan, acaban y ya está. Fenomenal. Bueno, Daniel, en tu caso, yo veo que también Manuel, entiendo, ¿no? Pero tú eres una persona vocacional. Empezaste muy joven en la interpretación. Bueno, a los 19 años ya dabas clases, pero anteriormente ya hacías cosas, creo. Bueno, hace otras cosas. Sí, bueno, No sé si te estás refiriendo a eso. No. Me refiero a una, creo que lo No, porque yo actuar, dijéramos, profesionalmente no empecé tan joven, no empecé de adolescente, ni de niño, Sí. ni nada. Es verdad que mi primer contacto con este veneno fue un profesor de literatura, Jesús Alonso, ya retirado como profesor, pero no como amigo, y él tenía un grupo de teatro llamado La Mandrágora en el instituto. Sí, fíjate. Y entonces yo ahí estaba, te hablo, pues a mis 16 o 17, Caldas de Montbui, un pueblecito donde vivimos una época, y de pronto en horas B, que es una cosa que se hacía, de literatura, donde partían el grupo, entonces al ser un grupo más pequeño se hacía algo un poquito más lúdico. Siempre había el ejercicio de, bueno, que la semana que viene traes tú un poema que te guste y lo analizamos y demás. Y yo le vine con un cassette y con el poema manuscrito de Lorca,
Sí. La nana del caballo grande, cantada por Camarón de la Isla. Oh. Y claro, con 15, 16 años, en ese pueblito catalán, me miró de arriba abajo, él que es un amante del flamenco y de Lorca, por supuesto, me dijo, pero ¿a ti te gusta Camarón, Lorca? Como diciendo todo ese universo. Sí. Y digo, vamos, me apasiona, pero ¿tú cómo conoces? Digo, bueno, no sé, en mi casa se oía flamenco y demás. Y entonces analizamos eso, tal, y me dijo, oye, yo tengo un grupo de teatro los viernes, después de las horas lectivas, llamado La Mandrágora, que hacemos un poco esto. Si quieres, pues ven a formar parte. Y entonces ahí me encontré con otros de mi especie. Y entonces todavía no fantaseaba con la idea de, bueno, me haré actor y viviré de esto, ni mucho menos. Pero años más tarde, cuando sí que estaba un poco perdido en la vida, problemas en casa, bueno, dejé los estudios y tienes el típico año de qué va a ser de mi vida. Ahí sí que mi padre me dio un buen consejo y me dijo, si alguna vez algo te ha apasionado, pues sigue por ahí, tira de ese hilo, ¿no? Y yo pensé, es que me ha apasionado. Y me acordé de esas clases, ¿no? Y de ese profesor. Fíjate, y dije, qué importante sí, ser un profesor. sí. Y con dije, vocación. pues oye, voy a buscar una escuela, ¿no?, de interpretación y ya voy a formarme. Los primeros años fueron también tan catárticos en lo personal que todavía tampoco estaba con aquello de búscate un representante, tal. O sea, lo profesional estaba como en veremos. Y sí que fue al salir de esa escuela que me vino un poco dado. Yo recuerdo después de las muestras de la escuela Nancy Tuñón, una profesora argentina maravillosa que le mando besos desde aquí, casi se resiste a abandonar la escuela, ya es mayor, pero ella da ahí todavía sus clases algunos días y demás. Pues después de esas muestras, que intentaban invitar a gente de la industria en Barcelona, pues el director de casting, el representante, tal, pues recuerdo que fue bajarme de mi muestra de escena de 10, 15 minutos y sí, se me acercó un representante, que fue mi primer representante entonces, y un director de casting y un director de televisión, Esteba Rubira, que dirige sobre todo los culebrones del mediodía catalanes. Y ahí empecé, en el Cor de la Ciutat, que creo que es donde empezó también King Gutiérrez. De hecho, compartimos algunas secuencias y tal. Y ese fue como mi pistoletazo de salida, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿ves? Pero, a ver, aunque no, digamos, no empezases profesionalmente hasta más adelante, yo creo que eso ya subyacía un poco, ¿no? Que tú tenías esa capacidad, por lo menos esa inquietud, ¿no?, de la actuación. Hay algo es que yo creo que hay algo que puedes aprender, hay técnicas y demás, pero luego es verdad que hay una cosa que te viene dada, ¿no? Claro. Y lo descubres que lo tienes. La escuela te sirve para descubrirlo, más que para aprenderlo. Yo de pronto en los ejercicios estos de búsqueda de tal, de trabajar con al final eres tú, tu instrumento, sí que sentí como que lo entendía muy claramente, que tampoco me hacía un lío, había gente que por el camino de pronto no entendía muy bien qué era ejercicio, qué era vida, qué era, ¿no? Y se castigan un poco. Yo creí haberlo entendido de forma como muy natural y entonces, claro, para mí se volvió un lugar en el que transformar el plomo en oro. O sea, todo lo que a mí en mi vida había sido en esa adolescencia, digo, más complicada en lo familiar y tal, había sido como de ¿qué hago con esto? Ahí, como casi todo lo creativo, pues tenía una forma de, ¿no?, ser gasolina para crear personajes o crear historias, ¿no? Miguel Reyán siempre dice una cosa, dice, hablando de los actores, de la interpretación, dice, esto es o muy fácil o imposible. Muy bien, qué grande. Miguel Reyán. Sí. Fíjate, tuve la ocasión una vez de verle en el teatro también, que es una cosa también que me gusta de Daniel, ¿no? Que también, aunque dice que no, también es un hombre, pues oye, polifacético, porque has hecho cine, has hecho teatro, has hecho televisión. En ese sentido sí. Como intérprete eres polifacético. Sí, y esto es como lo de, siempre lo digo, ¿no? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Pero ¿con qué te quedas? ¿Con el cine, con la tele o con el teatro? Es que no se puede... Es como a papá o a mamá o a cuál de tus hijos. Claro, Quiero decir que con uno compartes unas cosas, con otro otras, con uno te ríes más, con otro conversas, no sé. Y yo... es verdad que el teatro tiene algo, ese veneno que te castiga y encandila a partes iguales, ¿eh? Porque yo a 5 minutos de salir a escena siempre me digo, ¿para qué? ¿Quién me manda a mí si tampoco te pagan tanto por teatro? Tú tienes tus series, tus películas y tal, ¿para qué ponerte en este como... Sí, de cara al público, vértigo, vamos, ¿no? Claro, hay como... Sí. Pero sin embargo acaba la función y estás deseando que vuelva mañana a esa hora para volver a hacerla, ¿no? O sea, sí que hay algo de adrenalina y de enganche, de viaje único, ¿no? De que
empieza la función y ya no hay quien la pare, y ocurre el accidente que ocurra, lo vas a tener que reconducir, y eso es muy estimulante, y que cada viaje es cada viaje, porque es una nueva oportunidad, si entiendes el teatro así, ¿eh? También, también he visto pasear el cadáver, como yo digo, en escena, que es como esto está más muerto que... Pero si intentas hacerlo vivo, aunque no hayan grandes cambios sustanciales para el espectador, tu viaje lo haces por primera vez, o intentas hacerlo por primera vez, y el público eso lo pilla, ¿no? Y está viva esa función. Pero luego el trabajo con la cámara, que yo cine y televisión hoy en día casi que no le haría mucha distinción, distinguiría más en el nivel de producción que hay, ¿no? Si hay más dinero, hay más tiempo, y si no, pues tienes que ir, corre y date prisa. Y no equivocarte mucho. Pero el trabajo con la cámara, que es por donde yo empecé, yo lo siento muy natural, ¿no? O sea, esa cosa que tiene la cámara de captar cada pensamiento y que no la puedes mentir si no es como súper obvio que estás ahí falseando una emoción o falseando un parlamento. Ese trabajo minucioso de la cámara a mí me entusiasma. Entonces, yo no quiero elegir, yo por eso lo hago todo. Claro, lo haces bien. Oye, si no hay que elegir, pues oye, mucho mejor. Bueno, ahora si os parece, vamos a hacer un pequeño corte para escuchar a nuestros patrocinadores, que son todos fantásticos, ¿no? Ya sabéis que al final hay que pagar la hipoteca. Y mira, a la vuelta, te voy a contar una anécdota cuenta. con eso. Estábamos poniendo una serie de televisión, creo que era Sin Identidad, y ponían muchos anuncios. Y mi hijo y yo estábamos protestando, joder, ¿cuántos anuncios estás? ¿Qué? Y mi hijo dice, ¿pero vosotros no ganáis dinero por los anuncios? Y dije yo, sí, por la productora sí. Dice, pues que pongan más. Digo, tenía 12 años, digo, él lo entendió. Claro. Oye, pues mira, tu hijo va por buen camino. Sí. Oye, pues nada, vamos a hacer lo que he dicho, un pequeño corte, y a la vuelta vamos a hablar de la peli, porque es interesantísimo, hay muchas cositas que quiero preguntaros por una película, oye, con muchas particularidades, y bueno, y luego a la vuelta hablaremos de la peli. Genial. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. ¿Quieres disfrutar de la auténtica gastronomía suiza en Madrid? Ven a conocer el Chalet Suizo, el restaurante suizo más emblemático de España.
un chalet de los Alpes en el kilómetro 14 de la carretera de Burgos. Saborea sus especialidades con productos directamente importados de Suiza. Fondue de quesos y bourguignon, raclette. Sumérgete en una experiencia gastronómica única entre la tradición alpina y la energía de la capital de España. Disfruta de la exclusividad del chalet suizo, en un ambiente cálido y elegante, con grandes espacios para tus eventos. Conócenos y reserva mesa en nuestra página web www.restaurantechaletsuizo.com. Que no te lo cuenten, un pedazo de Suiza en Madrid. Carretera de Burgos, kilómetro 14, el chalet suizo. Imagínense esa oscuridad del bosque, llena de sonidos extraños, un miedo ancestral. Pero hay unos pocos miembros de la especie humana que nacen genéticamente preparados para no sentir ese miedo. Somos los descendientes de su violencia. Es el mal que llevamos dentro. Ha vuelto a suceder, inspectora. Igual que hace 6 años. En Atapuerca, en el parque temático cercano a los yacimientos arqueológicos. La nueva víctima, Eva Santos, una chica del pueblo. Desnuda en posición fetal. La víctima que ha aparecido hoy está exactamente en la misma posición, igual que se enterraba en la prehistoria. No me des órdenes, Daniel. ¿Velarde ya era tan gilipollas hace 6 años? Era un buen policía, el mejor. Calder tiene antecedentes penales por practicar rituales extremos. Este tío está pirado, me fío un pelo. Aquí necesitamos pruebas sólidas. ¿En qué momento de la evolución nos convertimos en unos putos asesinos? ¿Me he equivocado al contar con usted? De verdad no tiene nada que contarme. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Para los que os incorporáis ahora al programa, hoy contamos con la presencia de Manuel Ríos San Martín y de Daniel Grao, director y coprotagonista del largometraje La huella del mal, del cual acabamos de oír el audio del tráiler. Bueno, no es un thriller o un policíaco habitual, al uso, totalmente de acuerdo. Pero no sabes cómo me alegra que me digas eso. Mira, yo en España se hacen muy buenos policíacos, porque se hacen muy buenos. Pero a mí me parece que son todos un poco parecidos. O sea, todos son de machos alfa peleándose, gritando, violentos, corrupción, drogas, la fotografía gris, oscura, tal, no sé cuántos. Y están muy bien, porque están muy bien. Pero digo, coño, que haya uno distinto. Y este es distinto. Este está Daniel, pero tiene mucho protagonismo femenino. Sí. La trama tiene mucha más emoción, mucha más sensibilidad. La policía Blanca, el papel que hace Blanca Suárez no es violenta, no es antipática, no es cruel, es todo lo contrario. La fotografía no es gris, es preciosa, paisajes maravillosos. Entonces, es como un policíaco completamente distinto. Entonces, ir a ver los 17 que son iguales y son muy buenos, pero ir a ver el que es distinto, porque de verdad no hay muy pocos que sean distintos. Sí, fíjate qué importante lo que has dicho de también la escenografía, ¿no? La fotografía de la película, porque al final, evidentemente, estamos viendo un producto audiovisual. Claro. También es muy, muy interesante que sea, pues eso, muy espectacular. O sea, la fotografía, el lugar donde habéis rodado es muy espectacular. Sí, todos los paisajes, desde luego. Atapuerca, el yacimiento de Atapuerca, la gente le suena yacimiento, no, es que es un sitio muy extraño. Sí. Es un cortado en una montaña, la montaña tiene 20 o 30 metros de alto, el cortado tiene 5 de ancho, entonces es un cortado que es como una línea de ferrocarril, que de hecho viene de una línea de ferrocarril, con las excavaciones a los laterales, ¿no? Es un sitio muy peculiar, pero luego los bosques son increíbles, hemos estado en una cueva maravillosa también en Atapuerca, o sea, la naturaleza rebosa en esta película. Claro, y fíjate que viendo la película y con lo que estás contando, Daniel, en este caso te quería preguntar, entiendo que Atapuerca, bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad, en fin, un lugar a todas luces diferente, habrá impuesto a lo mejor ciertas limitaciones a la hora de actuar, me refiero,
estás jugando prácticamente con un tesoro natural, ¿no? Entonces, ¿te has supuesto limitaciones a la hora de moverte en esos escenarios? Actoralmente hablando, no, porque te tienes que meter en lo que estás contando, ¿no? En la escena que estás contando. Es verdad que estaban, y hacían bien, muy vigilantes para que no erosionáramos donde no tocaba el terreno. Claro, y claro, entonces, ahí es donde voy. claro, entonces, por ejemplo, la cueva de la que habla, que es una galería inmensa, es maravilloso de ver, porque claro, en la cabeza cuando me hablaba, no, esto es en la cueva, tal, pues imaginaba una cueva mucho más modesta, pero es una cueva enorme. Ahí, por ejemplo, pues claro, no nos dejaban, no podíamos... Más que los actores, que tampoco lo que allí sucede no trastoca las piedras, pero sobre todo el equipo técnico, que hay que llevar ahí luces, cámaras, en fin, un montón de cosas, pues sí que había que ser cuidadoso y respetuoso con el entorno, ¿no? Pero quitando eso, cuando como actor estás contando la historia que te toque contar, no estás pensando en tener cuidado con nada, ¿no? No, estaba muy adaptada. Estaba muy adaptado, o sea, nosotros sabíamos dónde los podíamos situar y dónde no. Entonces, donde ya los podíamos situar ahí no había ningún peligro, estaba al fondo, o sea, está justo detrás de la excavación a lo mejor, pero ellos están justo delante, con lo cual no pisan la excavación nunca. Sin embargo, te ayuda muchísimo, por otro lado, ¿no? O sea, el saber que no lo estás recreando, sino cuando la gente de allí, por ejemplo, que además fueron súper lindos con nosotros y había algo de qué bien, porque su mundo iba a salir en el nuestro, ¿no? De alguna manera, entonces estaban muy a favor y nos enseñaban, nos explicaban. Cuando ves ese cortado, que además ellos tienen puesto una especie de línea temporal de todo lo que se ha ido encontrando en millones de años, y está ahí, y estás rodando ahí, no lo estás fingiendo, también hay algo que emocionalmente como persona, como ser humano, te conmueve, ¿no? Dices, wow, es que toda nuestra historia, de toda nuestra civilización está ahí. Y luego hay una cosa que además, lo que hablaba de Manuel de la película, de que hay algo diferencial en este thriller, que estoy totalmente de acuerdo. Además hay toda esta cosa filosófica para mí que intenta explicarnos, ¿no? Como especie, y hay algo que yo siempre repito en las entrevistas porque, bueno, creo que en la película está, pero también puede haber quien diga, bueno, igual es una licencia que ellos se permiten, pero no, es que está basado en lo que se ha encontrado en Atapuerca, y hay esos dos lados, esos dos extremos, ¿no? Uno es la violencia, se han reportado guerras de hasta 2 años de duración en las que se intentaba acabar con los más jóvenes del bando contrario para que no subsistieran, y por otro lado también se han encontrado restos que hablan de una empatía, ¿no? Y se han encontrado pues cómo se portaba a una criatura con malformaciones en el cráneo, y que en lugar de ser abandonada, esto que nos han explicado a veces de solo el más fuerte, pues no, ha sido durante varios años portado y se han encontrado esos restos. O sea que la película al final tiene ese punto filosófico de, bueno, tal vez tanto la violencia como la empatía son 2 rasgos que están en nosotros desde siempre y siempre lo van a estar. El caso es un poco qué hacemos con ello o cómo lo canalizamos de alguna manera, ¿no? Efectivamente, como tú has dicho, porque es verdad que dentro de la propia película, dentro del propio argumento, se ven los personajes que lo canalizan de distinta forma. Claro. Por ejemplo, está Daniel, que evidentemente, o Blanca, que son, oye, pues que ponen el punto, en fin, de cordura en la historia, ¿no? Como policías que son, y van tratando de desentrañar lo que ha ocurrido o lo que ocurrió. No voy a hacer ningún spoiler. Y luego, por ejemplo, tenemos a actores como Daniel Hobart, que hace de Calder, que tiene como digamos ese instinto, es más animal, no más visceral, esa locura prehistórica, que recuerda un poco efectivamente a eso, porque fíjate que es verdad que en la película, corrígeme si me equivoco, Atapuerca va mucho más allá de ser una simple ubicación. Quiero decir que argumentalmente, digamos, la película está ligada a eso que tú has dicho, a esos instintos ancestrales que arrastramos, como Daniel decía, desde entonces y que están dentro de nosotros, ¿no? Atapuerca no es un paisaje de fondo de la película, la prehistoria no es un paisaje de fondo, sino que tiene de alguna manera influencia en todos los personajes y especialmente en el grupo de jóvenes que excavan, ¿no? Que eso no está tanto en la novela, está más desarrollado para la película, fíjate. Pues ese grupo que excava y que está obsesionado por la prehistoria y por la violencia ancestral y hace ritos extraños y tal, pues todo eso efectivamente genera un fondo a la película que está muy bien, ¿no? Habla de
esos humanos como príncipes de la prehistoria, ¿no? Hay un momento que el director de la excavación dice, hace 30.000, 40.000 años ya éramos tan listos, mucho más fuertes que ahora, probablemente más guapos, con mucha mejor planta, ahora somos unos mierdecillas que vivimos en ciudades, ¿no? Claro. Y entonces él dice, claro, y él dice, Galder, que es este chaval, él es un príncipe de la prehistoria, él tiene esa fuerza, tiene un físico Daniel Hobart, increíble, tiene esa fuerza, esa energía, también esa violencia, quizá. Claro, efectivamente, pero está muy bien ligado esa historia, ¿no? Lo que comentaba, en este caso Daniel, de ese instinto, cómo cada uno lo canaliza de una manera, como unos, pues efectivamente somos más empáticos. Es que fíjate, yo pienso que muchas veces no somos conscientes de que realmente somos animales. O sea, a ver, hemos evolucionado, nos hemos cultivado, vale, lo que tú quieras, o sea, tenemos un intelecto que nos diferencia de otros animales, pero al final seguimos siendo animales. Mira, de hecho, mi última novela, El horror del miedo, trata de eso. Sí. Es una especie de comparación entre el comportamiento animal y comportamiento humano. Es un análisis, digamos, de fondo en un policíaco de en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos al resto de los animales. Es una novela que también tiene un fondo, digamos, ¿no? De sí, este sí, estilo. es muy interesante. Yo le he dado muchas veces vueltas a eso de que realmente subyacen muchos instintos todavía, mucha parte del animal dentro de nosotros. Y lo que decías, lo que decías antes de Blanca es la empatía, ¿no? Así como Hobart es la violencia y también Daniel Grau en cierta medida, Blanca es la empatía. O sea, Blanca ve a las víctimas y lo siente, o sea, le llega. Ella habla con la gente de otra manera. Cuando interroga a los sospechosos o lo que sea, se identifica con los que sufren. O sea, es una policía completamente diferente de las policías, sobre todo las femeninas, que yo creo que las policías femeninas en los policíacos, para intentar ser fuertes, lo que hacen es un rol masculino y son antipáticas y bordes. Y digo, no, porque al final no hay que coger el rol masculino, sino que si el rol femenino no es tan violento, pues que no lo sea, ¿no? O sea, es decir, vamos a apostar también por un liderazgo distinto, que es un poco el de Blanca en la película, ¿no? Ella no grita, ella da órdenes bajito, y sin embargo su subinspector se cuadra cuando ella dice, no hace falta que grite, no hace falta que enfade, ¿no? Con Daniel sí que se enfada en alguna ocasión porque Daniel le toca bastante. Por otros motivos. Bueno, pero ahí ya efectivamente, ya no solo son motivos profesionales. Exacto. Y también personales. No vamos a desvelar aquí. Bueno, un poquito se puede. Pero fíjate que esto que estás contando, en cierto modo, cuadra con la historia poli-malo, poli-bueno. Esta que siempre tal. Sí. Porque bueno, en este caso Daniel, pues es verdad que es un tío como más temperamental, más en su más agresivo, de policía, ¿no? Más agresivo. En fin, al final, con la objetividad igual que requiere el cargo, ¿no? En este caso. Y Blanca es verdad que empatiza con las víctimas y y no solo con las víctimas, sino también con algún sospechoso incluso. Con algún sospechoso, efectivamente, casi con los autores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí, es un contrapunto muy interesante. Sin embargo, una cosa bonita para nuestros personajes en la película es el camino inverso que hacemos, ¿no? Sí. Ella se va a tener, sin tampoco desvelar, se va a tener que enfrentar a momentos más donde requiere de esa violencia, y mi personaje va a hacer un viaje más que tiene que ver más con lo emocional y con comprenderla y con ser empático, ¿no? O sea que eso es bonito. Sí, no, está bien, claro, efectivamente hay una evolución, ¿no? Y es verdad lo que decías también de que Daniel en este caso Velarde, no Daniel Grau. Es violento en algunas cosas, pero es verdad que también son dos formas muy diferentes de canalizar la violencia, la de Calder y la de... Sí, la de totalmente. Daniel. También él, a mí está en un personaje... Yo conocí hace años, lo cuento desde bien, a policías que se habían salido de la policía y que ahora trabajaban en empresas de seguridad. Sí. Y era un perfil muy peculiar. Entonces quise coger ese perfil para este personaje, ¿no? De repente ya no es policía, lo han contratado a una petrolera, gana mucho dinero, lleva otro tipo de vida y por un caso concreto que recuerda a uno de hace 6 años tiene que volver a encontrarse con la misma compañera con la que algo había y con la que acabó fatal y con la que además no consiguieron descubrir el caso anterior, ¿no? Pero él ya no es policía, él está en otro sitio, o sea, ya no tiene el respeto por la ley y tal. Entonces ese personaje a mí me gustaba mucho enfrentarlo a esa situación. Claro, es un retorno, pues eso, por ¿cómo se dice? Por obligación. El juez le llama y le pide que vuelva. Requerimientos del guión. Eso es. Al final, como tú dices, está muy bien. Daniel, vamos a ver. Te he oído decir, y esto me lo tienes que aclarar. A ver, a saber.
No, a ver, es sencilla esta pregunta. Okay. No. La pregunta chunga viene después. Ah, vale. No, esta es sencilla. Quería preguntarte porque te he oído decir que tenías ganas de hacer un personaje como este. ¿A qué te refieres? Sí, pues mira, al final son personalidades, ¿no? Que de hecho a ese nivel un poco más psicológico y tal también teníamos muchas conversaciones Manuel y yo. Precisamente lo que decías al principio de toda esta entrevista, ¿no? Cuando ese gusto de ser alguien por un rato, aunque luego no lo vayas a ser nunca, ¿no? Claro. Porque al final cuando se acaba el rodaje te vas contigo mismo al hotel o a casa, donde sea, ¿no? Eso es. Pero esa otra personalidad que te puedes probar en diferentes proyectos. Y es verdad que yo tengo algo más abocado a lo correcto, a hacerlo bien, a la mirada externa, ¿no? A la aprobación. ¿Qué pensarán? Sí. O ¿en qué medida puede afectar? Claro, sí, y un poco pendiente de esa aprobación, ¿no? Uh-huh. Y de pronto esta personalidad que yo vislumbré un poco cuando me hizo llegar el guión y que enseguida fue lo primero que puse en común, porque vi como una lucecita de, creo que por aquí puedo trazar una personalidad, pero a ver si él la ve igual, porque claro, de pronto él podía fantasear con otra, y me dijo totalmente lo que me estás diciendo, así lo veo. Entonces dije, guau, qué jugoso, porque hacer a alguien, pues eso, que incluso con sus imperfecciones, como esta cosa de avasallar, de no tener en cuenta, de no ser empático, que no digo que eso esté bien, pero para mi personalidad era gustoso entrar en el traje de este tipo que es como, yo voy per se, me da igual lo que piensen, no piensen, si caigo bien, si caigo mal, voy a saco, ¿no? Y esa energía me apetecía mucho de contactar con ella y este personaje ha sido una oportunidad. Y hay momentos muy peculiares, ¿no? Cuando están en la investigación y está Blanca y él, que a mí me produce sonrisa, porque él hay momentos que es muy borde con Blanca, y las caras de Blanca que le mira y mira al ayudante, a Rodrigo, se miran como diciendo, este tío, es que no puede ser inefable, es que no podemos con él, ¿no? Pero hay puntos que incluso tienen un puntito de comedia, ¿no? Porque por el carácter suyo, que el tío es pesado ahí. Sí, bueno. Muy inquisitivo. Sí, bueno, Daniel Velarde, pues es que como llamáis Daniel los dos, hay que aclararlo. Daniel Velarde es un personaje con sus peculiaridades. Bueno, decía lo de la pregunta chunga. Ahora nos vamos a poner como si, no sé si vosotros habéis ido alguna vez a un mediador matrimonial. Yo no. No, pues es como si yo fuera el mediador. Sí. Y vosotros, pues, el matrimonio. No me hables de eso, que me caso el mes que viene. No, bueno, ya me lo contarás. No, yo llevo 29 años casado, O sea, que te quiero decir que... Yo llevo 20 de relación con la que me caso. Bien, imagínate. Yo 26 casado. Estamos ahí todos, madre mía. De eso ya hablaremos. Vale. Pero yo quería poneros en este aprieto, y es... os habéis llevado muy bien, por lo que veo. Sí. Bien, habéis cuadrado muy bien. Ahora mismo lo habéis dicho los dos, además... sin yo preguntaros, ¿hay algo que se os haya quedado por decirle Manuel a Daniel, Daniel a Manuel en el rodaje? Pero no digo algo de, en fin, no daros vaselina, algo chungo, que digas, este tío, esto no lo has hecho bien. ¿Hay algo? Hostia. No, chungo no, lo único que es casi una anécdota, que Daniel es bastante divertido y que a veces le toma el pelo a otro de los actores y en algún momento se rayó un poco y dije, Dani, hasta aquí, macho, que el otro había muy buen rollo, pero... Me tuvo que llamar al orden, a Víctor Palmero, pero porque yo pensaba, o sea... Además, encima Blanca, desde la sombra, me daba Blanca también es graciosa. Sí, porque lo que pasa es que Blanca es más disimulona y en cambio yo soy más escandaloso. Entonces, al que se le notó fue a mí. Y entonces me dijo Manuel, oye, córtate un poco porque realmente lo está sufriendo. Claro, yo me lo tomaba un poco como... No, al principio nos reíamos todos mucho, pero el otro un momento que se puso nervioso porque le tocaba la escena, ¿no? Entonces, claro. Yo pensaba que había algo que estaba un poco en personaje, porque estaba en esta energía, pues su personaje es así como apocado, que quiere hacerlo bien delante de la jefa. Víctor es el Rodrigo. El Rodrigo, el que trabaja. Está estupendo en la película, hay que decirlo, está fantástico. Entonces a veces se rayaba, lo ponía en común, pues ya ves, muy generoso como hacemos todos, ¿no? De, estoy un poco rayado con esta frase porque creo que es muy informativa, no sé muy bien desde dónde decirla, y entonces a lo mejor en la siguiente toma yo noté en un momento que la voz se anote más grave.
Y entonces le digo, pero un poco en broma, le digo, pero que tú no estás haciendo mi personaje. Si te ha tocado el tontito, juégalo, el tontito. Y dice, pero ¿por qué lo dices? Hombre, es que he notado que me imitabas un poco la voz. Pero yo guiñándole el ojo a Blanca, ¿no? Y Blanca partiéndose detrás. Digo, no, esto es una broma. Y claro, de pronto, acción tal. Y él lo pasó mal, entonces le fue a papá director y le dijo, es que me están haciendo bullying. No, pero hay que decir que fue una anécdota de un día y que realmente ha habido muy buen ambiente y con Víctor yo estuve el otro día tomando algo con él y nada, la verdad es que fenomenal. Sí, bueno, a ver, el ambiente está bien, o sea, te quiero decir que al final estas cosas también, ¿ves? Pero fíjate como a mí me decía el instinto que algo había ahí, pero había que contar, no muy grave. Porque todo está, es muy buen actor, es muy buen director, es que tal cual, hay que contar también las cosas que pasan, que en la convivencia ocurre. Bueno, no quisiera irnos, porque ya se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, sin que nos contéis un poquito por dónde va a ir la promo, lo que queda, dónde vais a estar, que sé que vais a estar en algunos pases, la gente os va a poder ver, que eso gusta mucho al espectador. Te digo, este jueves, no sé si quedarán entradas, pero a las 20 horas, en el Palacio del Hielo, va a haber una proyección aquí en Madrid, una proyección de la película con un coloquio, va a estar Daniel, y va a estar Aria, y voy a estar yo, para luego hablar con la gente lo que quiera, y luego hay otro coloquio el sábado 10 creo que es, este sábado justo antes de Semana Santa, en Kinépolis, pero en Plaza Mar, que está en Alicante, también a las 8, y voy a estar con la guionista Victoria de Albere también para que haya un coloquio posterior. Estos son como los dos eventos que tenemos así un poco seguidos, o sea, decir que si alguien quiere, las entradas están a la venta en internet y fenomenal. Perfecto, y bueno, lógicamente el evento en sí, más importante, que es ir a ver la película a cualquiera de los cines. Sí, y además fíjate, te voy a decir una cosa, las películas, por muy bien que vayan, duran menos de lo que el espectador cree, y a mí muchas veces luego me dicen, ay, no he visto tal película, se me ha pasado. Hay que ir este miércoles. Decir, que nunca, sobre todo no porque la quiten, pero a lo mejor la quitan de tu cine. A lo mejor tú tienes el cine de al lado de casa y la quitan en ese y la cambian a otro. Porque eso sí que se hace, se mueve mucho. Entonces, el que quiere ir a verla, que no pase de este fin de semana. Y tienes razón, porque además esta es una de esas pelis que cuando uno lo ve en la tele o tal, dices, joder, esta película la tenía que haber visto yo en pantalla grande. Totalmente. Tardará todavía. O sea, es un producto para pantalla grande, como tú has comentado antes, porque además te imbuyes de ese bosque, de la música y de todo. Sí, la verdad que merece muchísimo la pena ir a las salas. Bueno, pues nada más que daros las gracias por haber venido a contarnos todo esto. Un placer. Encantado. Se me ha pasado volando. Sí, de una hora llego. Si no, llevamos 10 minutos. La hora ha pasado volando. Me voy a tener que plantear el año que viene hacerlo de 2 horas ya, porque... Pero claro, al final nos ponemos a divagar 2 horas ya. No, una hora es perfecto. Hemos dicho cosas medianamente interesantes. Sí, porque ¿sabes lo que ocurre? Que siempre se te queda alguna cosa. Sí, y pero dices, está bueno, mal. pues oye, pues ya volverás. Cuando ya vienes otro día y me cuentas. Con la siguiente. Claro que sí. Bueno, y a ustedes, pues recordarles que nos encontramos en las ondas todos los martes y los sábados a la 1 del mediodía. Y que si no pueden escucharnos en directo, pueden hacerlo en nuestros podcasts en las mejores plataformas. Y ahora también pueden vernos en nuestro canal de YouTube y en la página del programa www.socibil.es. ¡Feliz semana! Me lo has aprendido bien. Oh, no. Sociedad Civil con Julio Moreno en Radio Intercontinental, Madrid. Alguien dicta en la sombra.